Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, me llamo Leandro Trufa y junto con mi familia servimos a Dios en el hermoso país de México. En este día me gustaría que me acompañes al Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 27. Y vamos a llevar a cabo esta lectura teniendo en cuenta un poco el contexto. Jesús obviamente es acechado por los líderes religiosos que están sumamente enojados y con el deseo de que Él no siga compartiendo esas verdades que están trascendiendo y que están generando un gran impacto en la sociedad y en los alrededores. Es por eso que este grupo de líderes religiosos le pide tanto a fariseos y a herodianos e incluso a saduceos que sean las personas que se acerquen a Jesús con diferentes temas y que busquen exponerlo y que de esa manera logren atraparlo en las trampas que ellos habían puesto. Por eso, vamos a leer justamente desde el versículo 13 en adelante para ver la situación que tanto los fariseos y herodianos le plantean a Jesús. Dice así la palabra de Dios. Después, los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Siguiendo con el versículo 18, dice que después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza que ardía? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Qué interesante estos pasajes. Pensemos por un momento en la desesperación de los líderes religiosos que, por así decir, le abren la puerta tanto a los fariseos, herodianos, saduceos, que de por sí ni entre ellos se llevaban bien, porque tenían grandes diferencias, pero su objetivo era derribar las enseñanzas del Maestro. Tanto odio le tenían a Jesús, tanto rechazo a su verdad, que estaban dispuestos a que estos grupos, que de por sí tenían diferentes intereses, logren llevar a Jesús a una trampa. Por eso podemos ver desde el lado de un fariseo, alguien que solo le preocupaban las ceremonias externas de la religión, y también podemos ver por el otro lado un herodiano, un mero hombre del mundo, que despreciaba la religión, pero se preocupaba más de agradar a los hombres que a Dios. En ambos sentidos vemos dos grupos uniendo fuerzas para desacreditar y exponer a Jesús. Ahora bien, la pregunta que le hacen es respecto al tema del tributo al César. Era algo bastante interesante, era como una respuesta con un callejón sin salida. Si Jesús respondía afirmando el deber de pagar ese impuesto, se haría odioso a los ojos del pueblo judío, que obviamente detestaba pagar el tributo al opresor, lo hubiesen considerado un traidor, pero si contestaba en forma negativa, podrían arrestarlo por incitar al pueblo contra César.
cualquiera de las dos respuestas que daría estaría expuesto. Pero aunque es una situación bastante compleja, vemos cómo el Señor la usa para enseñar por medio de esta oportunidad la palabra de Dios y lo que realmente es la esencia de esto. Vemos que yo en lo personal me imagino las miradas puestas en Jesús en ese momento que se hizo el planteamiento, pero la respuesta de Jesús no solo era para exponer a estos grupos por la hipocresía de ellos, por la falta de conocimiento, la ignorancia, sino que iba a tomar la respuesta de esto para aquellos que dispondrían de un corazón en buscar conocer a Jesús, conocer su palabra y aún procurar una relación personal con Él. ¿Sabes? Esto me recuerda a mí que muchas veces parece como piadoso o sutilmente piadoso resaltar que por un lado tengo un compromiso para con Dios, pero por el otro lado desprecio y considero que no tengo responsabilidades para con las autoridades. Así como los judíos le decían, ¿es lícito o no pagar este tributo al César, a una autoridad romana, alguien que era ajeno al pueblo? Pues muchas veces nosotros podemos tomarnos de ese lado y no entender bien el concepto. El punto aquí no es si las autoridades son íntegras o corruptas. El punto aquí es sobre la responsabilidad que tenemos delante de Dios. La respuesta que Jesús le da, dada al César lo que es de César, es justamente que no me exime a mí de la obligación que tengo con las autoridades. No debe haber incompatibilidad entre ambas. Darle a las autoridades lo que les corresponde y darle a Dios lo que le corresponde. Nuestro testimonio es una clara evidencia de nuestra relación con Dios cuando correspondemos correctamente para con las autoridades. No está en nosotros determinar qué tan buenos o malos son. Eso le corresponde a aquel que juzgará cada corazón. Por eso qué interesante ver que el verbo dar que utiliza el Señor es distinto del concepto de pagar que utilizaron los fariseos. Cuando Jesús habla de dar, responde a dar de vuelta, devolver, lo que implica que ellos le estaban dando al César lo que le correspondía al César, lo que sería una deuda, al César lo que le pertenece. Pero cuando vemos el tema de a Dios lo que es de Dios, yo creo que acá era el problema. Los judíos se encontraban en esta situación de opresión romana porque desde hace mucho tiempo se habían olvidado justamente de darle a Dios lo que es de Dios. Así que la situación que vivían no era más que una mera consecuencia de cosas que ellos se permitieron desde tiempo atrás. Y esto también a mí me lleva a pensar cuántas veces nos complicamos la cabeza en discusiones o debates sin sentido, tratando de resolver asuntos que en realidad son consecuencias de malas decisiones. El punto no era el denario, la moneda. El punto no era darle o no al César lo que le corresponde, sino qué le estamos dando a Dios. También me hace recordar y pensar en atender un asunto que en realidad no es otra cosa que la suma de malas decisiones. A veces estamos tan empecinados, tan adentrados en querer resolver temas puntuales, ya sea en nuestra vida o en la de los demás, que nos olvidamos la razón de por qué estamos envueltos en esas situaciones. Debemos darle a Dios lo que es de Dios, y eso no tiene que ver con un bien material, tiene que ver con una vida entregada a Él, porque le pertenecemos a Él. Pablo en la carta a los Gálatas dice en un versículo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso creo que tiene que ser la manera en la que nosotros debemos valorar lo que es darle a Dios lo que es de Dios. Si continuamos con el otro pasaje de los saduceos, pasa exactamente lo mismo. Le hacen un planteamiento a Jesús y él utiliza la Escritura y utiliza a Moisés, que es alguien a quien ellos valoraban, porque ellos solo creían en el Pentateuco. Lo usa a Moisés para mostrarles que tanto la resurrección es una verdad y que también ellos no conocían todo lo que implica después de esta vida lo que sigue. Entonces en ambos casos vemos al Señor tomándose el tiempo para responder, pero no solamente para dar una respuesta, sino también para confrontar a la audiencia e invitarlos a un compromiso. La respuesta del Señor los dejó perplejos y les mostró a estos grupos que realmente no conocían las Escrituras. Pero mi pregunta es, ¿y estas respuestas del Señor qué te marcan a ti? ¿A qué te llevan y a qué te desafían en el día de hoy? Muchas veces estamos envueltos en tantas ocupaciones y cosas que lo último que pensamos es en que le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Yo te animo a que podamos ser prácticos en eso y evaluar en nuestra vida el día de hoy qué es lo que les estamos ofreciendo a Dios a través de los recursos, a través del tiempo, a través de lo que Él nos da. Te animo a que tengamos ese buen testimonio para con las autoridades y seamos responsables en eso. Pero no olvidemos
de poner en primer lugar a Dios y darle a Él lo que le pertenece. Que Dios te bendiga en este día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.